En una galaxia donde coexisten diversas civilizaciones, una diplomática alienígena, impulsada por generaciones de resentimiento hacia los humanos, tiene la tarea de liderar las negociaciones de paz entre su gente y la humanidad a través de un peligroso aterrizaje forzoso en un cañón alienígena. Se ve obligada a cooperar con una ingeniosa enviada humana, desafiando sus rígidas creencias y provocando una transformación en sus puntos de vista mientras navegan por el entorno hostil y las profundas divisiones culturales. Su creciente conexión trasciende sus prejuicios iniciales, allanando el camino para un vínculo romántico que podría remodelar sus sociedades e influir en la paz intergaláctica. Y así comienza la historia. El complejo diplomático en Cenara se erigió como un testimonio de la paz intergaláctica, una estructura brillante de imponentes agujas de cristal que refractaban la luz del sol en un caleidoscopio de colores. Sin embargo, bajo la belleza del planeta neutral, la tensión hervía a fuego lento. La diplomática se movía por los pasillos con un aire de frío desapego. Su gente era conocida por su orgullo y Sala encarnaba ese orgullo por completo. Su elegante piel azul brillaba. Bajo las luces artificiales y sus rasgos angulosos y afilados se fijaron en un ceño permanente. Los humanos los odiaba. Cuando entró en la cámara principal, vio a la delegación humana al otro lado de la habitación enfrascada en una conversación informal con representantes de otras especies. Entre ellos se encontraba Caden, el enviado humano. Su sonrisa fácil y actitud abierta chocaban fuertemente con la rígida formalidad de Sala. Entrecerró los ojos a pasar junto a él, sintiendo su mirada brevemente dirigirse hacia ella antes de regresar a su conversación. El anciano superior Mkor se acercó a ella con su aire habitual de autoridad. Su mirada era severa pero mesurada. Sala comenzó en voz baja. Entiendo tus reservas sobre los humanos, pero estás aquí como diplomático, no como soldado. Nuestro objetivo es la paz. Sa mantuvo su expresión neutral. Entiendo mi deber, dijo el anciano Mkor. No dejes que los sentimientos personales nublen tu juicio, advirtió. Sus agudos ojos se dirigieron hacia la dirección de Caden. Representas más que a ti mismo. Aquí representas a Sal. Los labios de Tai Sala se apretaron en una delgada línea mientras asentía. No tenía intención de dejar que sus sentimientos personales interfirieran, pero el mero hecho de la visión de los humanos despertó una rabia profunda en su interior. Era una rabia nacida de generaciones de conflicto transmitidas a través de historias de traición y derramamiento de sangre entre sus razas. Más tarde, cuando comenzó la cumbre diplomática, los representantes de varias especies expresaron sus quejas y buscaron compromisos, pero estaba claro dónde residía la verdadera tensión. La frágil paz entre los Exer y los humanos estaba al borde de desmoronarse, y ambos bandos se negaban a ceder mucho terreno. Caden nunca. El optimista se acercó a Sala durante un breve intermedio. El embajador Sa lo saludó con una ligera inclinación de cabeza, un gesto de respeto que le pareció forzado. Esperaba que pudiéramos discutir lo que sea que tengas que decir. Humano, puedes decirlo durante las conversaciones oficiales. Sala lo interrumpió con frialdad, sin mirarlo a los ojos. No tengo ningún interés en conversaciones casuales. Caden hizo una pausa con un destello de decepción. Cruzó el rostro, pero no se echó atrás. Lo entiendo y puede que no confíes en nosotros, dijo con calma, pero tal vez si confiamos. Sala se burló, volviéndose finalmente hacia él. Él completamente. Tu especie no sabe nada del honor. Tú hablas de paz, pero no sabes nada de lo que hemos sufrido. Él sostuvo su mirada por un momento. Su expresión se suavizó. Tal vez si nos dieras una oportunidad descubrirías que no todos somos lo que piensas. La mirada de Sala se endureció y ella se dio la vuelta, reacia a entretenerse con sus nociones de unidad. Caminó rápidamente hacia sus aposentos. La conversación le dejó un sabor amargo en la boca, en la privacidad. De su antigua habitación minimalista, dejó escapar un suspiro de frustración. El aire limpio y estéril del complejo llenó sus pulmones mientras intentaba calmar la tormenta de emociones en su interior. Odiaba la facilidad con la que las palabras de Caden se habían metido bajo su piel. Mientras ella estaba junto a la gran ventana que daba a la brillante extensión del paisaje de Sara, sentía una pesadez en el aire. Mañana sería transportada a territorio neutral, en lo profundo de él. Cañón para una negociación más íntima con la delegación humana. Fue un acuerdo de último minuto propuesto por los humanos, un intento de trasladar las conversaciones a un lugar donde ninguno. El lado sostenía la parte superior no le gustaba la idea de viajar con humanos, pero el Consejo Satyachá había aceptado la solicitud y su deber estaba claro. Se pronosticaba una tormenta para el día siguiente, una de las infames tempestades de Sara que azotó las profundidades del cañón.
La lanzadera tendría que navegar a través de condiciones difíciles. Sala sintió una punzada de inquietud, pero rápidamente la descartó como diplomática. Se había enfrentado a algo mucho peor que un clima impredecible. Sus pensamientos volvieron a Caden, el enviado humano. Las palabras aún la asombraban. Mañana lo enfrentaría de nuevo. Se apartó de la ventana, dejando a un lado la incomodidad. Tenía un deber que cumplir sin importar las tormentas que se avecinaban. El choque fue violento. El descenso fue acompañado por metal chirriante y luces intermitentes mientras la lanzadera de Hala giraba sin control hacia las profundidades del cañón. El impacto la dejó desorientada. Su cabeza daba vueltas mientras abría paso entre los escombros. El penetrante olor a metal quemado llenaba el aire y el paisaje a su alrededor era extraño y amenazante. Se quedó allí. Le dolía el cuerpo y observó su entorno. El fondo de cañón se extendía ante ella, lleno de formaciones rocosas irregulares y misteriosas plantas bioluminiscentes que pulsaban suavemente en la penumbra. Su nave estaba medio enterrada en el suelo rocoso, los sistemas de comunicación destrozados sin posibilidad de reparación. Estaba sola. Sala apretó la mandíbula y evaluó la situación. Sin comunicaciones, sin forma de pedir rescate, tendría que sobrevivir por sí misma. Su primera prioridad era encontrar suministros. Su nave, aunque dañada, aún tenía algunas raciones y herramientas que podía rescatar mientras rebuscaba entre los restos. Un destello de movimiento captó su atención. Al otro lado de la extensión rocosa, otra nave, aunque más pequeña e intacta, yacía arrugada contra un acantilado. Reconoció el diseño de inmediato. Era una nave humana. Una oleada de ira se elevó dentro de ella. No él, no ahora, como si lo hubieran convocado sus pensamientos. Caden apareció por detrás de su nave destrozada. Su ropa estaba rota y lucía algunos cortes, pero por lo demás parecía ileso. Cuando vio a Saa, él se acercó, levantando una mano en un saludo tentativo. Parece que ambos tuvimos un aterrizaje difícil. Gritó con voz firme a pesar de la situación. Sala entrecerró los ojos. Su instinto inmediato fue alejarse, pero él ya estaba demasiado cerca. No necesito tu ayuda, humana. Escupió antes de que pudiera hablar más. Caden se detuvo a unos pasos de distancia, estudiándola con preocupación. Ambos nos quedamos varados. Dijo con cuidado, deberíamos retirar nuestros recursos si queremos sobrevivir a esto. No necesito tu ayuda. Sala repitió su tono áspero y definitivo. Sobreviviré por mi cuenta. Suspiró. Sus hombros se desplomaron ligeramente en resignación. Puede que me odies, pero eso no cambiará el hecho de que estamos juntos en esto ahora. Se giró hacia su nave, claramente consciente de que discutir no los llevaría a ninguna parte por ahora. Saa lo observó irse con los puños apretados. La sola idea de depender de un humano para sobrevivir le ponía los pelos de punta. Demostraría que no lo necesitaba. Sobreviviría por sus propios medios. Pero a medida que avanzaba el día, la dura realidad del cañón comenzó. Hundirse en el terreno alienígena era más peligroso de lo que había anticipado. Extrañas criaturas depredadoras acechaban las sombras. Sus bajos gruñidos resonaban en las paredes del cañón. No pasó mucho tiempo antes de que una de esas criaturas, una enorme bestia reptil con ojos brillantes, emergiera de la oscuridad. Su hambre era evidente. Sala preparó su arma, pero antes de que pudiera reaccionar, Caden apareció a su lado. Su propia arma estaba preparada. Lucharon contra la criatura. Sus esfuerzos combinados apenas fueron suficientes para enviarla a retirarse a las profundidades del cañón. Salah jadeante le lanzó a Caden una mirada fría. No te pedí que intervinieras, espetó, aunque la verdad era clara. Solo habían sobrevivido porque lucharon juntos y no esperé a que lo pidieras. Él respondió con voz tranquila pero firme. No saldremos de aquí solos. El orgullo de Salah se erizó, pero no podía negar la verdad en sus palabras. El cañón era implacable y las criaturas dentro de él eran implacables, por mucho que odiara admitirlo. La supervivencia podría requerir la cooperación con gran renuencia. Ella asintió. Bien, pero no creo que esto cambie nada. Caden asintió. En respuesta, su expresión era ilegible. Veremos. Pasaron unos momentos de silencio entre ellos. Antes de que volviera a hablar, el sistema de comunicación de mi nave sigue funcionando, pero estamos demasiado adentro del cañón para que envíe una señal. Intenté pedir ayuda antes, pero la señal no llegó. Tendremos que subir más alto, encontrar un terreno donde la señal pueda pasar. Saa entrecerró los ojos. La sospecha cruzó su rostro.
Odiaba la idea de confiar en él, pero la realidad de su situación se estaba volviendo más clara a cada momento. No podrían sobrevivir aquí abajo indefinidamente, y si el sistema de cadencia aún podía funcionar, entonces no tenían otra opción. Después de un momento, ella asintió brevemente y luego subimos. Murmuró como si se resignara a la decisión. La tensión entre ellos permaneció, pero el camino a seguir estaba claro. Necesitaban encontrar un terreno más alto para que la señal pasara. Sal apartó la mirada, escaneando los imponentes acantilados que los rodeaban. Su viaje sería traicionero, pero al menos ahora había una meta, un objetivo compartido que podría conducir a su rescate. Al caer la noche, los dos montaron un pequeño campamento. El fuego parpadeaba débilmente entre ellos mientras la brisa fresca y húmeda barría el cañón. La tensión entre ellos era palpable, pero Sala podía sentir la primera grieta en su armadura emocional. Odiaba necesitarlo. Odiaba estar empezando a verlo como algo más que un enemigo. La noche se extendía. Los sonidos distantes de los depredadores acechando en las sombras los mantenían a ambos nerviosos, pero por ahora estaban unidos por la necesidad. Su supervivencia pendía de un hilo. El cañón parecía extenderse infinitamente, un laberinto alienígena de rocas afiladas y flora brillante. Mientras Ex, Sala y Caden se aventuraban más profundamente, la luz del sol apenas penetraba el terreno retorcido. Las plantas bioluminiscentes pulsaban suavemente, proyectando sombras misteriosas en los acantilados, haciendo que pareciera que el planeta mismo los estaba observando. La mente de Sala estaba inquieta, dividida entre su instinto de mantenerse distante y la realidad de su predicamento compartido. No podía deshacerse de la creciente conciencia de que estaban juntos en esto, sin importar cuánto le molestara. Su silencio era roto por el extraño siseo de las plantas a su alrededor. Caden la miró y ofreció un comentario alegre. Su voz firme. «Sabes que si no estuviéramos varados en esta pesadilla de planeta, este lugar sería hermoso». Sala frunció el ceño. «Concéntrate en la tarea en cuestión. Ser humano admirando paisaje no nos ayudará a sobrevivir». Pero a pesar de su tono frío, las palabras de Caden persistieron en su mente. No podía negar la belleza alienígena del lugar. Las plantas brillantes, los acantilados irregulares que parecían alcanzar el cielo. Todo era extraño pero fascinante. Odiaba siquiera estar considerando su perspectiva. Mientras avanzaban con dificultad, se toparon con una planta que parecía diferente de las demás. Sus largas y sinuosas enredaderas goteaban una savia brillante. Sin previo aviso, la planta liberó una espesa nube de gas. Los instintos de Sala se activaron y se cubrió la boca, pero ya era demasiado tarde. La nube de gas los envolvió ambos de inmediato. La visión de Silla comenzó a flotar. Los colores se difuminaron y retorcieron, y el suelo pareció moverse bajo sus pies. Escuchó la voz de Caden, aunque sonaba distante y distorsionada. «¿Qué está pasando?», gritó, sus palabras arrastradas por los efectos del gas. La mente de Sala se aceleró. El gas era una especie de alucinógeno. Necesitaba concentrarse para mantenerse firme en la realidad, pero sus pensamientos eran un desastre caótico. Las sombras de su pasado comenzaron a emerger. Imágenes de su familia, de su gente, de las guerras que lucharon contra los humanos. Sintió la vieja ira, el odio profundo y consumidor, surgir de nuevo en su interior. La voz de Caden se atravesó la neblina, esta vez más nítida. «Sala, quédate conmigo». Parpadeó tratando de aclarar su mente, pero todo lo que pudo ver fue a Caden de pie frente a ella, una figura distorsionada, su rostro, un reflejo grotesco del humano que había llegado a despreciar. «Apártate de mí», gritó con la voz desgarrada por la emoción. Tú eres la razón por la que mi gente sufre». Caden levantó las manos en un gesto de paz. «Sa, es el gas. Estás viendo cosas en las que debemos concentrarnos». Su tono tranquilo de alguna manera rompió la niebla. Negó con la cabeza luchando por recuperar el control. Lentamente, el mundo a su alrededor comenzó a sentarse. Alucinaciones desvaneciéndose en el fondo, miró a Caden, cuyo rostro ya no era el ecuiste y figura de su pesadilla, pero con su habitual expresión firme y preocupada, sus puños apretados a sus costados temblando ligeramente. «No quería tu ayuda», murmuró en voz baja, aunque sus palabras tenían poca convicción. Caden dio un pequeño asentimiento. «¿De complicidad?» «Seguro que no», respondió a la ligera, pero no había burla en su tono. Continuaron en silencio, ambos conmocionados por la experiencia. Después de un tiempo, encontraron una caverna oculta dentro de la roca. El aire interior era fresco y tenue, brillando como un rayo. Iluminó las paredes.
Fue un breve respiro de los peligros del exterior mientras exploraban la caverna. Sala notó antiguos grabados en la piedra, símbolos e imágenes que parecían familiares pero extraños. Trazó los grabados con los dedos, su mente corriendo. Estas son marcas de Salai, susurró más para sí misma que para Kaden, pero son antiguas, mucho más antiguas que cualquier cosa que haya visto. Kaden la observó con silenciosa curiosidad. ¿Qué significan? Sala dudó. Le habían enseñado las historias del pasado de su gente, las guerras y las traiciones. Pero esto se sentía diferente. Los grabados representaban momentos de paz y unidad entre los Alai y otras especies, incluso los humanos. No se alineaba con la historia en la que siempre había creído. No lo sé, dijo finalmente, retirando la mano. La incertidumbre en su voz la sorprendió antes de que pudiera reflexionar más. Los distantes gruñidos de los depredadores resonaron en la caverna. Se movieron rápidamente para bloquear la entrada, sellándose dentro con barricadas improvisadas. Mientras los gruñidos se desvanecían, acamparon. La pequeña fogata que construyeron proyectó sombras parpadeantes en las paredes de la caverna. Kaden, el optimista, intentó iniciar una conversación. Ya sabes, para un lugar como este es sorprendentemente acogedor. Sala puso los ojos en blanco, pero permaneció en silencio. El peso de lo que habían visto, las alucinaciones, los grabados pesaban en su mente. Todavía no confiaba en él, no del todo, pero por primera vez se preguntó si tal vez, solo tal vez, había más en los humanos de lo que le habían enseñado. Mientras estaban sentados en el tenue resplandor del fuego, Kaden rompió el silencio de nuevo. Su voz, más suave esta vez. Es extraño, ¿no es así? Nuestras historias nos enseñan una versión de los hechos y nunca la cuestionamos. Sala no respondió, pero sus palabras tocaron una fibra sensible. Ella nunca había cuestionado las historias del pasado de su gente. Nunca dudó de su odio por los humanos. Pero ahora, después de todo lo que había visto, no estaba tan segura. La noche se alargó y, mientras Kaden se quedaba dormido, Sala permaneció despierta, mirando fijamente la oscuridad. Los grabados, las alucinaciones, la extraña belleza del cañón. Todo eso se arremolinaba en su mente. Por primera vez en su vida, ya no estaba segura de qué creer. Al día siguiente, Sala y Kaden continuaron su viaje por el cañón, siguiendo el camino que se adentraba más en el extraño paisaje alienígena. La tensión entre ellos permaneció, aunque no se dijo. Sala aún se estaba recuperando de los eventos del día anterior. Su mente estaba llena de preguntas que no sabía cómo responder. Se mantuvo alejada de Kaden incluso mientras trabajaban juntos para navegar por el terreno traicionero. Mientras avanzaban, tropezaron con un estrecho pasaje oculto tras un grupo de rocas brillantes. El aire adentro estaba fresco y húmedo, y mientras se aventuraban a través del pasaje que se abría a una vasta ciudad subterránea, Sala se quedó sin aliento. La ciudad no se parecía a nada que hubiera visto antes. Estructuras bioluminiscentes talladas a la perfección en las paredes del cañón, brillantes charcas de agua que reflejaban una suave luz azul y verde. Era un lugar hermoso pero también aislado. Kaden estaba a su lado, igualmente asombrado. ¿Qué es este lugar?, murmuró antes de que Sala pudiera responder. Un grupo de figuras emergió de las sombras, Salteachá y humanos juntos. La vista la conmocionó. Estos no eran enemigos, vivían uno al lado del otro en armonía. Su mente se llenó de confusión e ira. El anciano Exaltai se acercó a él, de piel arrugada y ojos sabios, inmediatamente exigiendo atención. «Bienvenidos viajeros», dijo con voz tranquila y mesurada. «Has encontrado la sociedad oculta». La mente de Sala se arremolinaba con incredulidad. «¿Cómo es esto posible?», exigió, con su voz aguda. «Humanos en San Saltai viviendo juntos después de todo lo que nos han hecho». El anciano la miró con una mirada de complicidad. «No todos los humanos son como te han enseñado. No todos son Zag. Salteachá se aferra al pasado. Elegimos la paz hace mucho tiempo, cuando las guerras solo podían traernos dolor». Los puños de Sala se cerraron a sus costados. «Traicionaste nuestra gente», siseó. «Abandonaste la lucha por la supervivencia». La expresión del anciano no cambió. «Nuestro odio nos sirvió de algo, niña, o nos cegó ante la posibilidad de algo más grande». Sus palabras tocaron una fibra profunda en Sa, pero se negó a reconocerlo. Giró bruscamente sobre sus talones y se marchó furiosa antes de poder oír más. No soportaba la idea de que toda su vida, todo lo que había creído, pudiera ser una mentira. Caminó rápido.
Sus pasos resonaron en la caverna hasta que se encontró sola en una cornisa alta, mirando hacia la brillante ciudad de abajo. Momentos después, Karen se acercó a ella con cautela. Sala comenzó con suavidad. Sé que esto es mucho para asimilar. Ella no lo miró. Su voz era fría y distante. No lo entiendes. No puedes entender. Los humanos destruyeron a mi familia. Se llevaron. Karen se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el peso de sus palabras. Lo siento, Sala, dijo en voz baja, pero no todos los humanos son así. Ya lo has visto. Ahora se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban de ira y dolor. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices? ¿Cómo puedo confiar en algo cuando todo lo que he conocido podría ser mentira? Karen no lo hizo. F.L. Lynch, no te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo en voz baja, pero tal vez sea hora de empezar a cuestionar lo que te han enseñado. Tal vez sea hora de encontrar tu propia verdad. La respiración de Sala se atascó en su garganta. Sus emociones se arremolinaban incontrolablemente. Quería odiarlo. Quería aferrarse a la ira que la había sostenido durante tanto tiempo. Pero en el fondo sabía que Karen no era el enemigo. Estaba tan perdido en todo esto como ella. Ya no sé qué creer, susurró, su voz apenas audible. Karen se acercó. Su presencia, una fuerza estabilizadora. Entonces tal vez podamos resolverlo por completo. Sala no respondió. Pero mientras estaba de pie en el desde la cornisa que miraba hacia la ciudad oculta, sintió que algo cambiaba en su interior. No estaba preparada para soltar su odio, pero por primera vez se preguntó si habría otra manera. El aire se enrareció a medida que Teala y Karen continuaban su ascenso por el escarpado sendero del cañón. La brillante flora de las profundidades había dado paso a acantilados escarpados y rocas quebradizas que se desmoronaban bajo los pies con cada paso. El terreno traicionero los obligó a concentrarse en el peligro inmediato, pero la creciente tensión entre ellos era igual de palpable. Sala se encontró mirando a Karen con más frecuencia, no por sospecha, sino con una creciente conciencia de que su supervivencia dependía la una de la otra. Al llegar a una estrecha cornisa, un repentino estruendo llenó el aire sin previo aviso. El suelo bajo los pies de Sala cedió y se deslizó hacia el borde del acantilado. Su corazón se aceleró. Su cuerpo buscó instintivamente algo sólido a lo que aferrarse, justo cuando sus dedos agarraban la roca que se desmoronaba. Karen se abalanzó hacia adelante. Su fuerte mano se cerró alrededor de su brazo por un momento. El tiempo pareció ralentizar el movimiento de Sala. Contuvo la respiración mientras lo miraba fijamente a los ojos decididos, su cuerpo colgando precariamente sobre el abismo. Con un gruñido de esfuerzo, Karen la jaló de vuelta a tierra firme. Se desplomaron juntos, jadeando pesadamente. El orgullo de Sala la dolió, pero no pudo negar la aguda comprensión que había llegado hasta allí. En ese instante, Karen acababa de salvarle la vida. —¿Estás bien? —preguntó con voz suave pero llena de preocupación. Sala asintió, todavía demasiado conmocionada para responder. Se puso de pie, sacudiéndose la suciedad de la ropa. Podría haberlo logrado sola, murmuró, aunque ni siquiera ella lo creía. Karen levantó una ceja, con una pequeña sonrisa, tirando de la comisura de su boca. Claro que no, dijo, pero no había malicia en su tono. Continuaron su viaje, pero la experiencia cercana a la muerte había cambiado algo entre ellos. Los peligros de cañón, que alguna vez fueron una fuente de ansiedad constante, ahora parecían más manejables, aunque seguían siendo peligrosos. Se movieron con más precaución y, por primera vez, Sala se encontró caminando más cerca de Karen, no por necesidad, sino por una creciente sensación de confianza. Más tarde, se detuvieron en un desde el acantilado se puede descansar. El paisaje se extiende debajo en una vasta extensión de brillantes tonos azules y púrpuras, mientras el sol poniente proyectaba una luz de otro mundo sobre el cañón. Su belleza era innegable y por un momento ambos se quedaron en silencio, simplemente asimilándolo. En este lugar es extraño. Sala admitió, su voz más suave de lo habitual. Nunca había visto nada igual. Kara está llena de sorpresas, dijo Karen, pero no es solo el planeta. ¿Es eso? Sala se giró hacia él. Su expresión era ilegible. Estaba empezando a ver a Karen de manera diferente. Él no era como el humano que había conocido. Era paciente, resistente y extrañamente amable. Había esperado que fuera como los demás, deshonroso e impulsivo, pero le había demostrado que estaba equivocada una y otra vez. No eres como los demás, dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Karen no rompió el contacto visual. Solo intento sobrevivir, igual que tú,
Tal vez sea suficiente. Se sentaron y compartieron una comida en la luz que se desvanecía. Sala se encontró abriéndose poco a poco mientras hablaban de sus vidas. Ella le contó sobre su infancia, sobre las altas expectativas que se depositaban en ella como diplomática y presión constante para estar a la altura del legado de su gente. A su vez, Caden habló sobre sus temores de que la paz entre sus especies nunca llegara, pero como creía que individuos como ellos podían marcar la diferencia. A medida que la noche se profundizaba, hicieron una pequeña fogata para mantener a raya el frío. Sala se encontró relajando la guardia, bajando a su pesar por primera vez. No sentía la necesidad de estar constantemente a la defensiva con Caden. Había un nuevo y frágil vínculo entre ellos, uno forjado en la adversidad, pero que lentamente evolucionaba hacia algo más. Ya sabes, Caden dijo después de una larga pausa, no somos tan diferentes, ambos solo queremos lo mejor para nuestra gente. Sala miró fijamente el fuego con una expresión ilegible. Tal vez, dijo en voz baja, pero es más complicado que eso. Se sentaron en silencio un rato, observando las llamas parpadeantes por primera vez. Sala no se sentía sola. Aún no estaba lista para admitirlo, pero Caden estaba comenzando a romper los muros emocionales que había construido a su alrededor, y eso la aterrorizó cuando las estrellas aparecieron en lo alto, proyectando su luz sobre el paisaje alienígena. Sala sintió una sensación de calma apoderarse de ella. El camino por delante era incierto y su deber hacia su gente pesaba mucho sobre ella, pero por ahora se permitía descansar. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, no llevaba la carga sola.